Creatividad. Es lo que le falta a Telecom. Sí, un poco, sí. Y lo que le sobra a nuestro invitado especial de hoy, que es el doctor Carlos Piccoli. El doctor Carlos Piccoli, nos escucha, doctor, ¿cierto? Sí, buenas tardes. Bienvenido, Buenas tardes. ¿Podemos decir, doctor, antes de introducir al tema que usted nos va a hablar en el día de hoy, que es interprovincial? Porque es abogado de la UCASAL en Salta, es mediador por la Universidad de Córdoba también. pertenece al Poder Judicial de La Rioja, ha estado en la Facultad de Pensilvania y no sé cuántas otras cosas más, doctor. Falta que venga a Santa Fe. Claro, le falta. ¿No? Bueno, qué lindo. Sí, tomo la invitación. Perfecto. Y Santa Fe, doctor, por eso lo convocamos también. Usted es un especialista en estupefacientes. Y en Rosario, según las autoridades, donde tenemos escaladas de violencia importantes, las autoridades, que son los que se supone que saben, la atribuyen al narcotráfico principalmente. Entonces, nosotros, doctor, como sabemos de su experiencia, tanto teórica como práctica, por su capacitación y por estar en un juzgado federal, porque estupefacientes es un delito federal, quisiéramos, doctor, que le explique a la audiencia, que le transmita su experiencia en la figura, por ejemplo, del consumidor, del que tiene drogas para consumo personal, en el dealer o en el narcotraficante, en el tema del aceite medicinal de cannabis, y las diferencias, que usted las ha explicado muy bien en conferencias y seminarios que ha dado, doctor, entre lo que dice la ley y lo que aplica la justicia, la jurisprudencia. ¿Por dónde quiere empezar, doctor? Porque le tiré todo. Y podemos hablar primero de... Sí, lo escucho. Sí, primero saludarte, doctora Daney, a todos allí en el estudio y a la audiencia. Y bueno, primero que nada, agradecer por la invitación. Los agradecidos somos nosotros, doctor. Muchas gracias. Bueno, sí, tenemos mucho para hablar sobre ese tema. Y bueno, principalmente lo que es la persona del consumidor, es el primer cuestionamiento de nuestra actualidad, es un consumidor de estupefacientes vulnera el bien jurídico protegido, que es la salud pública. Yo creo que como sociedad lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos esto, porque es el bien jurídico que protege la ley que regula los tipos penales y los estupefacientes, la ley 23.737. Entonces, como primera medida, resta definir si la salud pública se ve afectada porque una persona, un ciudadano, en su domicilio haga uso de una droga ilegal hoy. Y bueno, ahí quizás podamos concordar en que no, la salud pública no se vería afectada. Ahora bien, la salud de esa persona sí, en definitiva, cuando se convierte en un abuso de sustancias y peor aún cuando ya es una adicción. Eso ya no tan solo va a vulnerar su salud personal, sino que también el desenvolvimiento de sus actividades diarias y cotidianas. Y también va a afectar a las personas de su entorno. Estamos hablando del que consume en su casa, en su domicilio, en el ámbito privado. Y si, por ejemplo, una persona está en la plaza fumando un cigarrillo de marihuana. Bien, bueno, aquí para entrar en los parámetros jurisprudenciales, tenemos el fallo Afiola, que este parámetro junto a Basterrica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde allí los jueces establecieron, primero que nada, la inconstitucionalidad de la segunda parte del artículo 14 de la ley 23.737. Esto es la tenencia de estupefacientes para consumo personal. ¿Por qué dicen que es inconstitucional? Porque el artículo 19 de la Constitución Nacional establece que las acciones privadas de los hombres, es decir, privadas para sí, en el uso propio de su intimidad, que no afecten la moral ni el orden público, quedan exentas del poder punitivo del Estado.
Entonces, si una persona está en su domicilio, bueno, perfecto, no hay lo que se llama ostentación y no afecta derechos de terceros. Pero el caso que usted me dice, en una plaza pública hay ostentación de la sustancia, entonces ahí sí afecta el bien jurídico protegido de la ley y afecta también derechos de terceros. Claro, porque ella excede el ámbito privado, está en un lugar público. Sí, lo está exhibiendo, digamos, a la actitud, claro. Lo está exhibiendo, claro. Claro. Y esa pregunta que hace todo el mundo, ¿cierto? Si una persona va con su vehículo, lo paran en un control policial, le hacen una requisa y le encuentran estupefacientes en el baúl, ¿qué pasa? ¿Es punible, Bien, bueno, no es punible? Bueno, primero que nada, para que una requisa sea legítima, tiene que estar amparada en lo que es el artículo 230 bis del Código Procesal Penal de la Nación. Esto es lo que la ley dice, causas previas y concomitantes. Es decir, el policía que está en el control de tránsito y logra sentir un fuerte aroma a, por ejemplo, marihuana, puede pedirle a la persona que abra el vehículo y muestre lo que lleva adentro. Claro, porque ¿verdad? tiene un indicio. Esto lo habilita al policía a no tener una orden judicial. Eso lo habilita. Ahora bien, si el policía no tiene una sospecha razonable, no ha recibido un llamado telefónico de que hay una persona que está transportando estupefacientes, que esto, ojo que el transporte es uno de los elementos de la cadena de tráfico y está calificado en las penas más altas de la ley de estupefacientes, que es de 4 a 15 años. 4 a 15 años, no es excarcelable. De 4 a 15 años. Dependiendo de la cantidad que se esté transportando. Pero si el personal policial no tiene motivo alguno, esa requisa puede ser nula, por ende, todo el desarrollo de la causa lamentablemente va a ser nulo. ¿Por qué? Porque esto vulnera lo que es la teoría del árbol venenoso. No se puede obtener el fin de una pena con una prueba obtenida de manera ilegítima. Yo me acuerdo cuando estudiaba en Derecho Constitucional, que estaba en la cátedra a cargo del doctor Cuyen, mencionaba en ese tipo de jurisprudencia un allanamiento que habían hecho en el domicilio de Monzón, donde habían encontrado sustancias, pero como habían ingresado sin orden. Exacto. Sí, exactamente. Estoy hablando esa causa viejísima, sí, ¿no? Sí. Y la diferenciación, doctor, entre el consumo personal y la comercialización, o sea, la tenencia para consumo personal y el tenerlo pero para venderlo, para hacer un negocio. Claro. Bueno, sí, ¿qué escribe? ¿En la cantidad, diferentes. En el modo? Bien, sí, son figuras totalmente diferentes, porque incluso quien comercializa sustancias se puede no ser consumidor. ¿Verdad? Claro, es como que encontró su negocio. Claro. Bien, y bueno, y aquí tenemos una escala. Esto funciona en línea vertical. ¿Dónde va a estar el dealer que provee sustancias a otros dealers más pequeños, que por ejemplo ya son quienes se dedican a vender en los barrios, ¿verdad? En los barrios de cada una de las ciudades. Eso es lo que se llama el narcomenudeo. Narcomenudeo, que es cuando se vende poca cantidad a los ciudadanos, que son los principales consumidores. Sería como el comercio minorista. Sí. Exactamente. Un supermercado. Sí, así funciona. Y para más arriba están los que distribuyen, los que fabrican, producen, y bueno, y luego proveen entonces sin dar la cara, por supuesto. Ellos están en una escala superior, no se exponen. Exponen a otras personas que las tientan primero, las añaden a su organización y por supuesto después no pueden salir. Porque, se manejan códigos muy similares a la mafia.
Claro. Y también el tema de lo que venden, que puede afectarle a la persona, porque también depende qué es lo que tenga ese producto que están vendiendo, cómo haya sido cortado, por así decirlo. Así es, tal cual. Uno de los riesgos en este tipo de comercializaciones ilegales es que a las sustancias le pueden introducir, para estirarla, para que les rinda y puedan producir mayor cantidad, pueden introducir distintos tipos de sustancias que son las denominadas de corte, y ahí eso, como no hay control absoluto, pueden poner cualquier cosa y por supuesto la salud de la persona ya tiene otro doble riesgo. Claro. Y la persona no se da cuenta si es un producto puro, digamos, o si es un producto mezclado con otras cosas, como la leche pura y la leche aguada. Y son blancas las dos. Claro, exactamente. A simple vista yo creo que nadie se daría cuenta, en fin, salvo alguien que sea muy experimentado y que se lo lleve muchos años de consumo. Claro, tendría que tener las herramientas, los reactivos, sí, no, o sea, tendría que ser alguien que supiera mucho. Claro, por ejemplo, un técnico químico que además consuma, claro, él sin duda que su conocimiento es mayor, pero sí yo quiero creer que es muy difícil para un ciudadano común que se pueda dar cuenta. Y un técnico, por ejemplo, ¿cómo se da cuenta? ¿Que usa algún reactivo? Le pregunto, doctor, porque hace años acá circuló la versión de que se había encontrado un cargamento importante, creo que era de cocaína. Y bueno, y después se dijo que no era cocaína, que era jabón en polvo, porque parece ser que reacciona de la misma manera ante esos reactivos, ¿no? Que usan para probarle, igual que la cocaína. Exactamente. Hay un reactivo químico que es el número 1, el cual aplican los peritos a muestras de la sustancia cocaína, la cual esta sustancia blanquecina tiene que reaccionar de color celeste, el reactivo químico, para indicar que se está ante una posible presencia de cocaína. Digo posible porque luego la pericia técnica, que es más exhaustiva, tiene que determinar, primero que nada, si es cocaína realmente y el grado de pureza. Ahora bien, el caso que cuentas es totalmente cierto y es una de las grandes sustancias de corte que se utilizan, que es como el jabón en polvo. Reacciona al reactivo químico de la misma manera, torna un color celeste, pero no es un celeste tan fuerte como para indicar que se está ante una presencia de cocaína más pura. Eso determina el color. Y sí, ha habido varios casos en los que la pericia luego devuelve de que el resultado es negativo. Lo que no quiere decir que, por ejemplo, si encontraron este cargamento con cientos de kilos, todo haya sido jabón en polvo. Es muy difícil. Quizás haya estado sumamente mezclado y entonces por eso no se pudo determinar con claridad en las muestras de la pericia que haya habido también cocaína. Claro. Sí. Y este reactivo podríamos decir entonces que si la sustancia dentro de la gama del celeste, ¿no? Si la sustancia está mezclada, daría un color celeste. Y si es pura, tendríamos un color azul, un celeste más oscuro. ¿Es exactamente así? Un celeste más oscuro. Y también una aclaración en cuanto a esto es que una vez iniciado el proceso judicial, independientemente del resultado de la pericia técnica, y por las dudas y también para tranquilidad de la sociedad en general, la sustancia no se devuelve bajo ninguna circunstancia a quien se la secuestró. La sustancia se quema. Claro. Claro, como la pirotecnia, podríamos decir. Claro, es verdad, no se le devuelve la persona. Se quema, digamos, se hace explotar, literalmente, fuegos artificiales. Claro, la usan. Acá la droga no produce esos fuegos, pero se quema igual. Y en un lugar alejado, supongo, porque el olor, el humo que desprende debe ser tóxico también. Sí, por supuesto, ¿no? Eso tiene que ir personal autorizado con máscaras, porque sí, la cantidad de tóxicos que eso emana con el fuego es muy, muy, muy perjudicial.
Y yo tengo entendido, puede ser que en Uruguay está permitido el uso de cannabis para el uso de cannabis medicinal, ¿puede ser? Exactamente. En ese caso tenemos una legislación prácticamente similar Ujú. con el país vecino de Uruguay, porque aquí en 2017, mediante la ley 27.350, se Ajá. aprobó la producción, y esto es muy importante porque estamos hablando de que el Estado ha tomado las cartas en el asunto y Ujú. produce de manera nacional lo que es el aceite de cannabis, pura y exclusivamente, esto sea también bien claro, pura y exclusivamente para uso medicinal. Claro. Es para un tratamiento que se denomina paliativo, para Ajá. personas que sufren determinado tipo de enfermedades y que este aceite les alivia el dolor. Ese es el fin de la producción. Ujú. O En sea, Uruguay no tan solo tienen esto, sino que además tienen habilitado lo que es el consumo personal, Ah, pero sí, donde también el Estado se ha hecho cargo de la producción de la sustancia para claro. también así poder combatir mejor el narcotráfico. Claro, le claro. quita clientela y además le da un producto que no sea nocivo, porque... Exactamente, ya es un producto mucho más controlado y también incluso puede ser que se utilicen sustancias que se vayan probando de manera química que causen menos efectos nocivos en la salud de las personas. Como si fuera un medicamento. Mm, Y un medicamento, yendo al aceite, ¿no? No curativo, paliativo, o sea, que alivia, que no cura. Exactamente, sí, porque es para enfermedades que no tienen una cura Ujú. claro, descubierta al día de hoy, entonces para hacer más llevadero el claro. día a día, se aplica este aceite que es justamente para aliviar, porque tengamos presente que la esencia del cannabis, de la marihuana, es el depresor del sistema nervioso. Ujú. Digamos Ujú. que en un término general puede producir, tranquilizar el sistema nervioso. Claro, como un calmante, claro. Claro. Ujú. Y No el abu... obstante, y esto también tiene que quedar en claro, no es un calmante, ¿sí? No, no, el Tiene efecto. efectos también que afectan a la psicología y a la Así es, psiquis a lo largo neurológico. plazo, porque lleva un efecto nocivo sobre el sistema nervioso. Ujú. Y usted nos había comentado, doctor, como un conflicto que hay entre la ley y la jurisprudencia en cuanto a la tenencia o al consumo para uso personal, en cuanto al procedimiento policial y después el resultado del proceso como consecuencia de ese procedimiento. ¿Es así? Exactamente. Sí, así es. Hoy en día, la ley 23.737, en el artículo 14, segunda parte, Ujú. regula de que es punible la persona que tenga sustancias estupefacientes aún para consumo personal. Ujú. Eso está en la Hay ley. muchos La ley casos, no se modificó. la ley todavía no ha sido modificada y desde esto está hace más de 30 años, Ujú. y Ajá. desde el año 2009 se ha dictado este precedente del fallo Arriola en la Corte Suprema, la cual establece la inconstitucionalidad de esta parte del artículo que acabamos de hacer referencia. Ujú. Por eso, de esta manera, tenemos un gran conflicto. ¿Por qué? Porque en el Poder Judicial se llenan muchos tipos de estas causas, Ujú. las cuales terminan con un sobreseimiento, Claro. porque además del concepto de aplicar el fallo mayoritario de la jurisprudencia, hay otro concepto que es lo que se denomina la insignificancia. Perdón, no le Es decir, escuché. ¿Cuál es el concepto, doctor? de la Ah, insignificancia. Insignificante. ujú, Por ejemplo, volvamos al caso que usted mencionaba de la persona que tiene en la plaza, está Ujú. fumando un cigarrillo. Ujú. ujú, Bueno, si bien está haciendo ostentación del mismo, lo cual es incorrecto, Ujú. eh, la cantidad que detenta en su poder es insignificante como para promoverle una acción penal. Más bien se puede establecer una resolución alternativa para este conflicto, esa persona con la norma. Supongamos, por ejemplo, de insignificante, que 5 gramos podríamos decir. Mm, claro, supongamos que tiene esa cantidad y bueno, después como para restablecer su condición con la norma, como para establecer un parámetro de justicia restaurativa, esta persona podría ofrecer voluntariamente asistir
a algún centro de salud, Ah, como para tratar, por ejemplo, si tiene una adicción, ujú, o el pago de una multa por haberlo hecho en la plaza, porque la ostentación no se puede, claro. y bueno, tal como lo ha regulado Uruguay, ya que habíamos hablado de la Ujú, regulación ujú. uruguaya, allá, si bien está permitido el consumo personal, no se puede hacer ostentación alguna ni Ah, claro, promoción de las sustancias estupefacientes. claro. Y otra cosa también muy importante, nadie en Uruguay puede ir, por ejemplo, a su lugar de trabajo bajo los Ah, efectos de sí. alguna sustancia Ah, psicotrópica. Eso ujú. también es muy importante, no es de que la gente puede andar bajo estos Claro, Claro. efectos libre por la calle, no, no. Como las películas de hips. Sí, Claro. Sí, no. claro, no solamente que no lo consuma fuera de Públicamente, su casa, claro, claro. sino que deambule o haga alguna actividad bajo los efectos de esa sustancia, que sean evidentes. claro. Porque imaginemos que si un colectivo social maneja su vehículo Claro. bajo los efectos de alguna sustancia, Ujú, puede tener algún efecto alucinógeno en algún momento y Ujú, que se produzcan muchísimos choques. ujú. claro, sí. Es un Y, gran riesgo. y con el tema del artículo que está cuestionado por la jurisprudencia de la Corte, Sí, sin embargo, se somete a la persona a todo un proceso y a la policía también. O Mm, sea que es por partida doble esa pérdida de tiempo y de esfuerzo, porque la policía sin cumple duda. con su deber mm, y después Sí, sí, sí. tendrá que ir a declarar, claro. tendrá que presentarse en el proceso, lo mismo que la víctima, aunque resulte sobreseída. El Exactamente. dispendio de tiempo, de esfuerzo, de dinero es para las dos partes. Claro. Exactamente, porque les comento algo, las Sí, cómo ampollas no. que se denominan los activos químicos para determinar si una sustancia de qué tipo resulta, es muy costoso. Claro. Ah, Entonces al Estado ya le empieza costando dinero iniciar ese procedimiento. Y ujú, luego también que termine en un sobreseimiento, con la concurrencia de la persona al tribunal, con que por ejemplo le hayan secuestrado su motocicleta, ujú, y luego proceder a la devolución, y bueno, y se generan muchos trámites que por ahí perduran en el tiempo, porque la persona después no quiere volver al Mm, juzgado, entonces no reclama sus cosas, y todo queda tirado. Entonces es, en fin, es un gran dispendio que no tiene ya un sentido útil, claro, y es que un hay que desgaste. modificar el sentido para que pueda Ujú. resultar de practicidad para la sociedad en general y también para las instituciones. Y el tema de los antecedentes también. Por más que esté la Exactamente. ah, claro. causa cerrada, a lo Mm, mejor hay demoras en el registro de la Así es, resolución. tenemos muchos casos de personas que van a pedirnos copia de la resolución de sobreseimiento porque quieren entrar a algún trabajo y en el sistema claro. les salta de que tienen un antecedente. Y bueno, esto nos pone en una gran complicación porque fijémonos que la jurisprudencia, el Poder Judicial está diciendo no, esta acción no es un delito, pero la ley sí lo dice. Claro. Claro. Ujú. Sí, sí. Entonces ahora entran en conflicto dos poderes, los cuales tienen que actuar en consonancia para respetar la pirámide legal que tenemos. Primero que nada, respetar la Constitución Nacional y luego las leyes nacionales tienen que estar en atención a lo que la Constitución establece. Y la condena pública para todos los que intervienen, doctor, también, aunque todo Mm, quede en la nada, claro, ya todo el es proceso, como sí. que hay un estigma o hacia la policía porque lo atropelló en sus derechos o hacia la persona porque la tildaron de drogadicto o de cualquier otra cosa. Y Exactamente, y aquí voy a hacer relación con lo que comentaron al principio, Ujú, ujú, porque todo eso también, bueno, hay dentro de los términos de violencia, también hay un término que es la violencia institucional, mm, y, ajá, y yo creo que ustedes comentaron, hicieron alusión a el tema de la violencia, por ejemplo, en Rosario, claro. que se sí, puede deber al narcotráfico, y yo creo que sí, que en cuanto a lo que es la violencia, sin dudas que las organizaciones
que comercian con estupefacientes, sin duda que se mueven y ellos actúan con gran signos de violencia, y también las sustancias, y esto quiero que sea también el mensaje principal, las sustancias estupefacientes no tienen que ser tampoco promovidas como algo legítimo de hacer uso. No, yo creo que no tiene que estar perseguido penalmente la persona que consume una sustancia, pero tampoco el mensaje de la sociedad tiene que ser que está bien ese consumo de sustancias. Eso tiene que estar claro en la educación desde todos los niveles. Así como se educa en la educación sexual integral desde pequeños ahora, también tiene que estar la educación de los efectos que causan las sustancias estupefacientes, y también hacer hincapié en que la persona siempre va a poder tener otra salida para sea lo que sea que esté afrontando en su vida, y no caer en el consumo de una sustancia que finalmente va a terminar con graves consecuencias para su salud, que no lo va a ver hoy, por ejemplo, si es joven, pero sí lo va a ver mañana cuando ya sea más grande. Y bueno, y con esto de la escalada de violencia, yo creo que hay factores que son múltiples, y es también en parte por un cansancio social con determinadas circunstancias que afectan al diario vivir. Creo que no es tan solo el problema del narcotráfico. Yo creo que la violencia está instaurada, pero yo también creo que por parte de hartazgo de la sociedad con algunas cuestiones que exceden al ámbito de lo que es la ley y la jurisprudencia. Y lo que es más grave, por lo menos acá en Rosario, en la provincia de Santa Fe, es el uso de armas, porque hay balaceras que son casi continuas a edificios, a viviendas, y no estamos hablando de una violencia que se termina en una trompada, o en una patada, o en un cachetazo. Estamos hablando de muertos justamente porque cuentan con armas. Claro, y más con una situación de COVID que está saturado el sistema sanitario. Claro, además, si será especial este año. Sumamos el humo de las islas y listo, ya estamos. Ah, sí, tenemos humo de las islas también que... claro, desenterraron alguna momia y nos vino la maldición. De Tutankamón. Claro, por ahí pasó eso, claro, puede ser. Sí, el conflicto interprovincial, como usted que es interprovincial en cuanto a su capacitación. Claro. Acá los entrerrianos dice que nosotros quemamos los pastos, y Santa Fe dice que son los entrerrianos o los de la isla de Victoria que queman, y el humo, hay incendios tremendos que estamos esperando que llueva, porque no hay otra manera de pararlo. En muchas provincias estamos pidiendo lo mismo. Sí, es como una droga pública, que uno la inhala. Sí. Y bueno, esto, lo que comentan del uso de armas de fuego, sí, sin duda que eso es un cáncer en la sociedad. Eso tiene que ser totalmente erradicado, al igual que el narcotráfico. Yo comprendo que debe ser muy difícil, y bueno, mucho más en una ciudad como la de ustedes, donde sí se observa y se denota una escalada de violencia muy grande en este aspecto, pero esto justamente nos va a dejar con consecuencias muy gravosas para toda la sociedad. No puede ser que la manera de quizás defenderse o de actuar por venganza, quizás, como hacen estas organizaciones, sea con el uso de armas de fuego. Da una locura. Sí. No, y lo que es más triste es que parece ser que no hay manera de pararlo, como el fuego de la isla, como dijiste vos. Muy similar, sí. El fuego estamos esperando una lluvia, y acá ¿qué esperamos? ¿Que venga un meteorito? Claro, porque acá ya vino en una época gendarmería y después se fue, ahora va a venir la federal, pero ya habían venido. El eterno retorno, como dicen, doctor. Claro, no, uno siempre quiere creer de que hay un camino de paz posible, ¿verdad? Sí. Y no que la violencia se solucione con más violencia. No, obviamente que ese no es el camino. Pero sí es necesario elaborar un plan estratégico donde se pueda poder despejar estas armas de fuego, y bueno, que los conflictos se solucionen de otra manera, y por supuesto poder tener una judicialización más frecuente de estos casos y poder acceder a los cabecillas de las bandas, que ustedes muy bien saben, con los casos que han tenido, cuando se accede a la cabeza es más fácil empezar a poder diseminar y eliminar de a poco las bandas criminales. Claro,
Claro, sí, 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 no estar el narcomenudeo o en el en el menudeo de prisión, digamos, de ir al consumo personal, ¿no? Y Claro, enfocarse Claro, en el sí, comercio, sí, sí. en el en el comercio comercio. Y mayorista, también, podríamos decir. claro, y también el narcomenudeo, la persona que vende en el barrio también, esa directamente hay que terminar con ese sistema porque también está ofreciendo la sustancia que es la que hace daño, entonces no tiene que estar permitido ya nunca más, No, claro que sí. se le Doctor, debe dar un corto. se Sí, nos está Claro. terminando el programa. Seguiríamos hablando muchísimo más, doctor, por lo interesante Claro, que una es hora el más. tema. Así que le agradecemos, doctor. A lo mejor tenemos un contacto en un futuro, si le parece. Puede sí, venir ningún cuando esté problema, todo y es más cierto, hay tranquilo. mucho más por hablar. Si fuera en forma personal, que Y puede ahora ser, todo es posible. queda la invitación hecha, doctor, Bueno, para con más todo gusto. adelante. Sí, con todo gusto, que esta pandemia ya nos permita empezar Claro. a movilizarnos, ¿no? Y a poder recuperar esa libertad de movimiento que teníamos y por sobre todo el cuidado de las personas mayores. Muchísimas Muchas gracias, gracias, doctor. A Hasta luego. disposición, Bueno, hasta luego. muy Gracias. agradecido yo y saludos a todos por allí, también a la audiencia y bueno, quedo a disposición de lo que necesiten. Muchas Igualmente, gracias. doctor, hasta luego. Bueno, Y nosotros ya nos estamos despidiendo porque se nos termina el programa. Le agradecemos mucho al doctor Carlos Piccoli toda esta explicación que nos ha brindado de toda esta situación, ¿no? La diferencia entre el que consume privadamente, después entre el que vende, el que comercia con el producto, ¿no? Que a veces son temas que la gente no conoce y es bueno también saberlo y manejarlo, ¿no? Y principalmente el conflicto entre la ley, que Claro. permite la aprehensión de la persona que consume personalmente sin que Claro. comercie. Está permitido, la ley lo faculta. Lo que pasa es que hay jurisprudencia de la Corte que dice que no es delito. Y remarcar el mensaje del doctor, que él comprende el consumo personal, pero que él no está de acuerdo en que se ostente eso, ¿no? Todo Claro, depende que no se de cada propagande. caso, claro. Así que muchas gracias, Bueno, y doctor. ya llegando al final, entonces no nos queda más que despedirnos Así es, hasta el próximo viernes. en una nueva emisión de El derecho en la vida diaria.